El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, los estudiantes, los maestros, las maestras, los administrativos de esta universidad pública que educa a los educadores del país. Saludo cordial desde esta emisora universitaria. Este es su programa Calentando la Palabra, como todos los martes y los jueves. Saludamos al equipo de trabajo, a Yolanda Barrantes, que está haciendo un tallercito con los profes y estudiantes el día de hoy, pero también al señor Mario Enríquez, que está acá en la cabina, a Duan Cárdenas en las comunicaciones, en los videos y en todas las redes sociales, y tenemos también a Luis Bautista, que está acá con nosotros en la producción de Calentando la Palabra. Muy buenos días, Luis. Buenos días para todos los que nos escuchan. Estamos felices de comenzar este jueves en otro Calentando la Palabra y con nuestro invitado el día de hoy. Sí, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Alejandro Mantilla, director de la ORI, Oficina de Asuntos Interdisciplinares, Interplanetarios, Interinstitucionales. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro querido. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales puede llegar a ser interplanetaria en medio de este caos global, sí. Pero básicamente se ocupa de impulsar la política de internacionalización de la universidad y generar vínculos con otras instituciones, tanto académicas como de otra índole. Bueno, muy bien. Este fin de semana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero también tenemos la coyuntura electoral. Y por eso hemos invitado hoy a Alejo, que es un notable analista político, analista de la coyuntura geopolítica internacional, pero hoy vamos a hablar particularmente de este asunto de las elecciones, de la importancia que tiene estas de elegir un Congreso, Senado y Cámara de Representantes, pero también las consultas presidenciales en las que hay muchos candidatos, son muchos los llamados, pero serán pocos los escogidos, Alejo. Sí, una coyuntura bien importante para el país en un momento decisivo. Todas las coyunturas, dice un amigo mío, casi que todas las coyunturas son decisivas. En parte porque el régimen político colombiano ha variado sustancialmente en los últimos años y también porque, a diferencia de otras jornadas previas a las elecciones presidenciales, esta vez tuvimos un exceso de candidaturas. En algún momento se llegaron a contar más de 100 precandidaturas. Y lo que veremos el domingo es un partidor de lo que vendrá en las elecciones presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta. En ese orden, por eso es muy importante lo que ocurra el domingo, porque nos va a dar un retrato de cómo está la relación de fuerzas del régimen político en este momento en el país. Sí, además de serios cuestionamientos frente al papel que ha jugado el Consejo Nacional Electoral y en este momento la Registraduría Nacional, que hacen parte también del debate y de todo el manto de dudas que surge alrededor de esta jornada electoral. Pero vamos a escuchar la pieza de contexto que preparó Luis Bautista para este programa y arrancamos entonces esta conversación con Alejandro Mantilla. Hoy en Calentando la Palabra, análisis de las encuestas y el panorama electoral. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el complejo tablero político que define la carrera hacia la Casa de Nariño 2026. Las elecciones presidenciales en Colombia siempre tienen su propia dinámica, pero lo que estamos presenciando en este inicio de campaña es particularmente revelador. Nunca antes habíamos visto una diversidad de candidatos tan amplia postulándose por firmas y nunca antes las encuestas habían jugado un papel tan determinante en la construcción de narrativas políticas. A lo largo de este programa analizaremos 3 fenómenos clave: el papel de las encuestas para posicionar candidatos, la polémica ruta de la recolección de firmas y el rol del Consejo Nacional Electoral como un obstáculo histórico para la izquierda colombiana. En 2026, las encuestas no solo miden la intención de voto, la construyen.
Lo que vemos en los medios no es un reflejo positivo de la realidad, sino una herramienta activa para posicionar nombres, establecer narrativas y, en muchos casos, definir quién merece ser tomado en serio como candidato. Un análisis comparativo de las 5 principales encuestadoras del país, Inbamer, Guarumo, Ecoanalítica, Atlas Intel, GAT3 y el Centro Nacional de Consultoría, revela tendencias claras que han moldeado el debate público. Iván Cepeda, candidato Pacto Histórico, aparece como el gran favorecido por las encuestas de principios de 2026. Según Inbamer, alcanza el 37,1% de intención de voto. Para el Centro Nacional de Consultoría llega al 35,4%. En Atlas Intel registra 37 puntos y en GAT3 obtiene 34%. Su posición dominante no es casualidad. El proyecto del presidente Gustavo Petro, que se proyecta a través de Cepeda, ha recibido impulso por decisiones del gobierno, como el aumento del salario mínimo, un tema que moviliza y activa las bases electorales. En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella, autodenominado El Tigre, con un crecimiento sostenido. Según el comparativo de encuestas, de la Espriella fue el único candidato que creció en las 5 mediciones recientes. En Inbamer pasó a 18,9%. En Atlas Intel alcanzó 34,7%. En GAT3 llegó a 26%. En Guarumo, Ecoanalítica subió a 22,6% y en el Centro Nacional de Consultoría registró 16,7%. Este ascenso constante demuestra cómo las encuestas pueden consolidar a un candidato que, hace apenas unos meses, era un desconocido para la mayoría del país. El tercer lugar es una disputa fragmentada entre Paloma Valencia, que en Guarumo alcanza 10% y en Inbamer otro 10%. Claudia López, que en Inbamer llega a 11,7% gracias a su estrategia con la consulta de las soluciones, y Sergio Fajardo, cuyo mejor desempeño es 6,9% en Atlas Intel. Pero hay un dato que los analistas consideran aún más relevante. Entre el 40% y el 45% de los encuestados aún no ha definido su voto. Ese porcentaje, que algunos llaman indecisos y otros electorado en disputa, es el verdadero campo de batalla de aquí a mayo. Muchas personas definirán su voto frente a la urna, lo que puede alterar por completo las proyecciones actuales. Paralelo al juego de las encuestas, transcurre otra contienda, la de la recolección de firmas. La registraduría informó que 22 grupos significativos de ciudadanos presentaron firmas para respaldar sus candidaturas, cada uno con la meta de alcanzar 635.216 apoyos válidos, equivalentes al 3% del total de votos de la primera vuelta de 2022. Entre los aspirantes que optaron por esta ruta, encontramos a Daniel Palacios, exministro del Interior, quien entregó 1,3 millones de firmas acompañado de un mensaje contundente. Comillas, Colombia está cansada de la mentira, del engaño y de convivir con la delincuencia. Cierro comillas. También Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, anunció su intención de inscribir un comité de firmas bajo el lema, abro comillas, reset total contra el narco y los corruptos, cierro comillas, aunque su aspiración enfrenta obstáculos jurídicos. Pero el escándalo más sonado ha sido el de Abelardo de la Espriella. La periodista Cecilia Orozco reveló que el 62% de las firmas entregadas por de la Espriella no fueron avaladas. De los 5 millones de apoyos que presentó, casi 2 de cada 3 resultaron tener inconsistencias, datos ilegibles, personas que no aparecen en el censo electoral o, en el peor de los casos, firmas falsas. La registraduría aclaró que, de los 22 grupos que presentaron firmas, solo 2 fueron denunciados ante la Fiscalía por presunto fraude, pero el daño político ya estaba hecho. Las reacciones no se hicieron esperar. María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda, calificó el caso como, abro comillas, un fraude en toda regla, cierro comillas, y recordó otras denuncias del periodista Daniel Coronel sobre millonarias sumas de dinero no devueltas por de la Espriella. El humor y la ironía también han tenido su espacio. En el programa Los Danieles, el periodista Daniel Coronel lanzó una frase que se volvió viral, abro comillas, entre Abelardo de la Espriella y un zapato, yo voto por el zapato, cierro comillas. La sentencia
compartida con Daniel Samper Ospina y Daniel Samper Pisano, refleja la intensidad del debate público y el nivel de polarización que atraviesa la política colombiana. Y en medio de esta disputa por firmas y encuestas, emerge un actor institucional que históricamente ha sido señalado como un obstáculo para la izquierda colombiana: el Consejo Nacional Electoral. El caso más reciente y emblemático ocurrió en la consulta del Frente por la Vida, donde participan 5 aspirantes de izquierda. El Centro Nacional Electoral excluyó a Iván Cepeda por un tecnicismo jurídico, argumentando que no cumplía con los requisitos de inscripción. Esta decisión, tomada a menos de un mes de las consultas, reconfiguró por completo la competencia en ese bloque. Como resultado, Daniel Quintero lidera ahora la intención de voto en la consulta de izquierda con el 68,1%, seguido por Roy Barreras con el 23%. El exsenador Barreras, a pesar de haber recibido en semanas recientes importantes respaldos de dirigentes y sindicatos, no ha logrado alcanzar al exalcalde de Medellín. La exclusión de Cepeda no es un hecho aislado. Organizaciones políticas de izquierda han denunciado en múltiples ocasiones que el Centro Nacional Electoral aplica criterios más rigurosos, cuando no abiertamente restrictivos, con movimientos alternativos, mientras que con candidaturas tradicionales los requisitos se flexibilizan. Desde la revisión de firmas hasta la interpretación de los estatutos, pasando por los plazos y las formas, la izquierda colombiana ha encontrado en el Centro Nacional Electoral un campo de batalla adicional. Analistas consultados señalan que, a pesar de esta exclusión, el proyecto del presidente Gustavo Petro sigue proyectándose a través de Cepeda y su imagen se ha visto impulsada por decisiones del gobierno, como el aumento del salario mínimo. Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos votos de izquierda se quedarán sin representación el 8 de marzo por decisiones administrativas? Lo que estamos viviendo es más que una carrera presidencial. Es un termómetro de la salud democrática del país. Las encuestas construyen realidades y posicionan nombres, pero también invisibilizan a quienes no aparecen en sus primeras páginas. Las firmas, que deberán ser la expresión genuina del apoyo ciudadano, se ha convertido en un campo minado donde la falsedad y la trampa amenazan con empañar la voluntad popular, y el Consejo Nacional Electoral, árbitro designado para garantizar la transparencia, es percibido por amplios sectores como un obstáculo más que como un garante. Datos muy interesantes en la voz de Yolanda Barrantes, que hizo en el análisis Luis Bautista, y que nos ponen ahí también un marco para empezar a conversar, Alejandro. Entonces, como 3 cosas particulares. Una tiene que ver con el ascenso de las encuestas como una posibilidad en términos de la opinión pública frente a la intención de voto de la gente en una gran variopinta de candidatos, de fórmulas, de propuestas, de coaliciones que se ven ahí. Entonces, en primera instancia, como eso, hagamos como un análisis de eso. Digamos, esa cantidad de candidatos, esa cantidad de gente que se inscribió en unas precandidaturas desde muy temprano, ¿no? Desde mitad del año pasado ya había gente hablando de su candidatura presidencial. Muchos los llamados, pero pocos también los elegidos para las encuestas, pero también en la entrega de las firmas y demás. ¿Cómo ve usted ese panorama particular de estas elecciones, ¿no? Que hay un montón de candidatos. Bueno, yo creo que la dispersión de candidaturas, así como la dispersión de listas, ya es un síntoma de lo que ocurre en el régimen político colombiano. La dispersión de candidaturas presidenciales refleja debilidad de los partidos políticos, porque refleja que cualquier iniciativa cree que puede tener posibilidades, y eso de entrada es un problema para cualquier sistema político, ¿sí? Nosotros en Colombia tenemos una situación muy particular. No tenemos la inestabilidad política del Perú, ni los cambios políticos acelerados de Argentina, pero tampoco tenemos un sistema político hiperestable como el que ocurre en buena parte de las democracias europeas, o como lo que ocurre en México, o como lo que pasó en Colombia buena parte del siglo XX. Es decir, no tenemos una completa inestabilidad, pero sí varía muy rápido el régimen político en términos de sus actores, de sus partidos y demás.
¿Qué nos han mostrado los últimos 2 años? Pues que ha habido muchas iniciativas, pero que en realidad eso se está decantando. Y en este momento me parece que hay 4 campos grandes de disputa política. Una izquierda, que tiene sobre todo el pacto histórico, y al lado la lista que impulsa Roy Barreras. Por otro lado, en segundo lugar, unos sectores que vamos a llamar de centro, que a veces son ambiguos en sus posiciones. Ahí se nota sobre todo la lista donde está el Partido Verde, junto con En Marcha, la ASI y otras iniciativas similares. Pero también uno podría decir que está esa lista caótica y variopinta del nuevo liberalismo, el MIRE, Dignidad y Compromiso, que casi que están juntos más por instinto de supervivencia que por afinidad ideológica. Ese es el segundo campo que yo llamaría de centro. Un tercer campo que yo llamaría de centro-derecha, donde están los partidos tradicionales y los partidos que surgen con el uribismo. Pensemos el uribismo original, o sea, pensemos el Partido Liberal, el Partido Conservador, las coaliciones en torno a la U y Cambio Radical. Y por último, pues, una derecha que tiende a fragmentarse. Es decir, el Centro Democrático, Salvación Nacional, la lista del alcalde de Medellín, Partido Creemos. Entonces, hay una gran cantidad de iniciativas, hay una gran cantidad de candidaturas, pero hoy el espectro se juega en esos 4 campos. Entonces, fíjate que por un lado hay una gran dispersión, pero eso se va decantando conforme pasa el tiempo y va a ocurrir lo mismo con las presidenciales. Bueno, hay 3 consultas, un grupo significativo de candidatos que se inscribieron por firmas y otros que van pues también a primera vuelta, ¿no? Entonces dentro de ese grupo de candidatos que van a primera vuelta está pues Iván Cepeda, que representa a un sector muy importante de la izquierda que ya participó de una consulta interna del partido y que iba a otra consulta. Ya hablaríamos de eso, de la intervención del Consejo Nacional Electoral. También está Clara López, digamos un sector de izquierda, centroizquierda, ahí en la disputa por la presidencia en primera vuelta. Está Mauricio Armitage, que fue alcalde de Cali, que es un empresario notable del país. Sergio Fajardo, el candidato a la presidencia de varias contiendas electorales. Santiago Botero, no estoy muy seguro, creo que representa un sector de la derecha importante. Y pues Abelardo de la Espriella. Esos son los candidatos que no están en ninguna consulta, ¿no? Varios de ellos se inscribieron por firmas. En el otro caso hay una consulta llamada El Frente por la Vida, que es la consulta que finalmente se rompió porque el Consejo Nacional Electoral no le permitió a Iván Cepeda participar, en donde está Daniel Quintero, Roy Barreras, Héctor Elías Pineda, Marta Bernal y Edinson Torres. En esa consulta del Frente por la Vida hay otra consulta que se llama la Consulta de las Soluciones, donde está Claudia López y Leonardo Huerta. Y la gran consulta de la derecha, en donde está Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón. Finalmente hay un grupo de candidatos que finalmente no sé si salieron del espectro o siguen ahí en esa contienda, que son Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano, Juan Fernando Cristo creo que se mantiene, y Sandra McCollins. ¿Sí? Todos se mantienen. Todo se mantiene. Sí, todo se mantiene. Es un grupo muy grande de candidatos, unos que van a consulta, otros que ya están, digamos, inscritos a primera vuelta, y otros que aún no se sabe muy bien como desde dónde van a configurar sus alianzas para seguir en ese camino hacia la presidencia. ¿Qué habría que decir de esto, de esta cantidad de gente que está ahí? Bueno, hay mucho por decir ahí. Lo primero, hoy tenemos en esa lista que lee Alejandro más o menos unas 30 personas, tal vez. Sí, eso es importante 14. Porque hubo una depuración igual en el proceso. Insisto, que
hace un año teníamos una cifra mayor a las 100 precandidaturas. 28. Y hoy, digamos, tenemos casi 30, tenemos 28. 28 Y eso ya refleja, digamos, una cierta depuración. Pero, como ya lo han dicho varios analistas, es muy claro que la depuración no solamente son esos 28, sino el partidor del domingo. ¿Por qué? Porque de entrada vamos a tener por lo menos unos 14 descartados a partir de lo que pasa en las tres consultas, ¿no? De la consulta por las soluciones de Claudia López y Leonardo Huerta, sin duda va a ganar Claudia López. Ahí, digamos, eso es un efecto más mediático que otra cosa, que le parece que le está resultando a Claudia López. En la consulta por Colombia, que empezó siendo una consulta de centro-derecha para luego ser ocupada por el uribismo, sin duda Paloma Valencia va a ganar. Yo ahí creo que es muy difícil que alguien pueda repuntar por la capacidad política del Centro Democrático, por lo que implica Álvaro Uribe para el país y por lo que implica la capacidad política también de Paloma Valencia. Y en tercer lugar, yo creo que ahí es muy posible que haya una sorpresa en esa consulta del llamado Frente por la Vida, porque aunque fue una consulta hecha a imagen y semejanza de Roy Barreras, varias encuestas revelan que Daniel Quintero podría dar la sorpresa. Pero hay algo que siempre hemos dicho hace muchos años: la maquinaria no se encuesta. Y por eso en muchos momentos las encuestas, por más bien que se hagan, no reflejan lo que va a ocurrir en el resultado, porque mucha gente no contesta con sinceridad su opinión política y porque, insisto, la maquinaria no se encuesta. Entonces, mucha gente puede conocer a Quintero y verlo con más simpatía que a Roy, pero Roy tiene una gran capacidad política de generar lo que yo llamo acuerdos al detalle, es decir, acuerdos particulares que le pueden dar mucha fuerza. El caso es que esa consulta, que no tiene a las grandes personalidades de la izquierda, no tiene a Iván Cepeda, no tiene a Camilo Romero, no tiene tampoco a Juan Fernando Cristo, que en un momento se planteó que podía llegar. Es una consulta que no va a tener tanta fuerza porque parece que la gran militancia de la izquierda no va a participar, pero aún así es tal vez la más reñida de las tres, y esto es bien, bien curioso. Ahora, yo creo que las tres consultas no van a ser tan importantes en términos de configuración de lo que pasaría en primera vuelta, porque los dos grandes electores no van a consulta. Y, por supuesto, hablo de Iván Cepeda y de Abelardo del Espriella. Pero pueden marcar señales para ver quién queda en tercer y cuarto lugar, y eso no es menor. Porque, aunque un sector del pacto histórico tiene confianza de que Iván Cepeda pueda ganar en primera vuelta, yo lo veo muy difícil, y creo que ahí lo que va a marcar el tránsito entre primera y segunda vuelta son los acuerdos. Y quien quede tercero y quien quede cuarto puede negociar en clave de fortalecer una campaña la campaña con miras a segunda vuelta. Entonces, en ese orden, el nivel de las consultas es paradójico, porque, insisto, ni Iván Cepeda ni Abelardo del Espriella participan en consultas, pero sí puede ser muy importante lo que ocurra con personajes como Claudia López o la propia Paloma Valencia, que llegarían más fortalecidas a primera vuelta dependiendo de lo que ocurra con el resultado de sus respectivas consultas. Sí, señor Alejo, igual, pues, gracias por el análisis. Igual, pues, vaticinando un poco, la otra vez hablábamos de cómo se vería ese escenario, pues, de la segunda vuelta en caso que no se dé un ganador en la primera, pues, esperando, pues, que de pronto pueda ser Iván Cepeda o que no sea. ¿Cómo se contemplaría, digamos, ese segundo escenario con las dos figuras más fuertes? E igual cómo se podrían configurar estas fórmulas vicepresidenciales, porque en este momento pues se están lanzando solos como unas figuras o unos pilares potentes, pero pues siempre he creído que la fórmula vicepresidencial, digamos en el gobierno Petro, pues le dio un impulso. En este caso Francia Márquez fue la que de una u otra forma configuró el panorama de estamos con Petro, pero también Francia Márquez, y una combinación pues de una política pues más tradicional, pero también una política de las bases. Entonces, ¿cómo verías ese segundo escenario de una segunda vuelta? Bueno, si las consultas tienen razón y todas las encuestas más bien coinciden en decir que habría una segunda vuelta entre Abelardo del Espriella y Iván Cepeda, lo primero que hay que decir es que se va a envilecer el debate público. Es decir, tenemos una esfera pública con debates ruines. Las redes sociales facilitan eso, pero también el periodismo más tradicional. Digamos que lo que representa hoy la revista Semana u otros medios, como El Colombiano, son medios con una línea editorial demasiado clara, pero eso no es un problema, sino que conjugan su línea editorial con una manera muy vil de informar, ¿sí?
lo que ocurrió hace apenas unos días con un canal en Antioquia que presentó el supuesto cierre de campaña de Abelardo del Espriella en un municipio cuando en realidad eran unas imágenes masivas de la India. Eso refleja, digamos, que va a haber unos altos niveles de desinformación y de ataques personales, y eso me parece que es muy malo para la democracia. Entonces, de entrada hay que prepararnos para un debate que no va a ser basado necesariamente en razones, sino muchas veces en ataques muy personales. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que aquí se van a conjugar dos modelos de país. Un modelo de país que va a plantear la solución política del conflicto, que va a plantear un proyecto de garantía de derechos, un proyecto de redistribución de activos, una cierta continuidad con lo que ha sido el gobierno Petro, y un proyecto como el de Abelardo del Espriella que intenta recoger a los sectores más conservadores y, en cierta medida, copiar los modelos exitosos de la derecha continental, sobre todo lo que representan Milei en Argentina y Bukele en El Salvador, ¿no? Creo que es muy claro que el Espriella quiere jugar a adaptar esa derecha continental al contexto colombiano. Pero ahí tiene un inconveniente, y es que la realidad política de El Salvador no es la de Colombia, y por otro lado que Colombia no tiene la crisis económica que ha vivido Argentina. Entonces, en ese marco, la segunda vuelta va a ser, o el tránsito de primera a segunda vuelta va a ser la confrontación de dos modelos de país y, sobre todo, el debate sobre quién se alía con quién. Y por eso es tan importante lo que pueda ocurrir con las consultas, porque mucha gente dice, listo, esas consultas muy poca gente las va a votar, eso es cierto, pero insisto, depende de quién quede en tercera, cuarta o quinta posición en primera vuelta, para ver cómo se negocia frente a la segunda, ¿no? Y ahí es clave ver qué pasa con las tres consultas, porque también van a reflejar ese tránsito entre primera y segunda vuelta y cómo se harían ciertas negociaciones ahí. Una negociación de ese estilo, pensando en la vicepresidencia, ¿será que Iván Cepeda, en términos de esa negociación para una segunda vuelta, sería capaz de darle una vicepresidencia a Roy Barreras? Bueno, ese es un debate difícil. Yo qué creo sobre la vicepresidencia a propósito de la pregunta que no respondí hace unos segundos. La vicepresidencia depende del personaje, ¿sí? Aquí hemos tenido vicepresidentes que no han sido tan influyentes y otros que han sido decisivos. Por ejemplo, Germán Vargas Lleras para Santos fue fundamental, ¿sí? Incluso se pensaba que la vicepresidencia le iba a catapultar a ser un candidato presidencial fuerte. Eso no pasó, pero durante el gobierno Santos, Germán Vargas Lleras fue clave. Fue el que jaló todo el proyecto de infraestructura del gobierno y eso fue decisivo. Y hemos tenido vicepresidencias intrascendentes, como la de Gustavo Bell con Andrés Pastrana, ¿sí? El caso de Francia Márquez es muy curioso y tú lo anotabas muy bien. Pacho Santos también. Claro, Pachito realmente era una caricatura y lo sigue siendo, ¿no? Y basta escuchar incluso a los medios corporativos cómo lo representan en el debate público. Lo de Francia Márquez fue muy curioso porque fue decisiva para la elección. O sea, mucha gente planteó, yo no voto por Petro, voto por Francia. Y eso fue fundamental en el momento de la primera y segunda vuelta. Y arranca muy bien el gobierno y luego se desdibuja tremendamente. Y hoy es claro que Francia no es una electora de peso, ¿sí? Tiene un candidato al Senado en la lista de Roy, al menos si seguimos lo que dice la prensa, y eso refleja, digamos, que no pudo conservar esa capacidad política que venía en ascenso. Entonces las vicepresidencias ahí tienen como un resultado aleatorio, no hay un resultado uniforme. Y lo que sí es claro es que hay una suerte de costumbre de poner a una vicepresidencia que complemente al candidato presidencial. Entonces, si es varón, tiene que ser mujer, si es cachaco, tiene que ser costeño, bla, bla, bla. Y eso en términos de marketing político puede ser interesante. Ahora, y esto lo digo mirando la experiencia de América Latina, hay que recordar que el vicepresidente o la vicepresidenta reemplaza al presidente en sus faltas temporales o absolutas. Esa es su función constitucional. No es buena idea poner en la vicepresidencia a alguien que le guste conspirar mucho, porque eso le pasó a Dilma Rousseff con Temer en Brasil, ¿no? Entonces, por eso es mucho mejor poner a alguien que sea diferente, pero que no te vaya a tumbar. Bueno, hablemos de las encuestas. Encuestas desde, no sé, de las primeras que tengo en mente es como una en noviembre del año pasado, que seguramente no es la primera. Y en estas últimas semanas pues se han reflejado una cantidad también de últimas encuestas frente a este cierre de campañas para esta elección de Senado y Cámara.
desde distintos grupos, ¿no? Cifras y Conceptos, Atlas Intel, Inbamer, el Centro Nacional de Consultoría, encuestas propiciadas también por medios de comunicación que de alguna manera también le dan un tinte a cada una de ellas. Los resultados no son muy variables, tal vez en términos de las campañas presidenciales lo que han mostrado es tal vez cuál es la disputa entre el tercero y cuarto, pero más o menos los resultados son los mismos frente a Iván Cepeda punteando, en algunas con mayor lejanía del segundo, que es Abelardo de la Espriella, en algunas con algún impulso Sergio Fajardo en el tercer lugar, con mucha dificultad. En las últimas y tal vez como efecto de la consulta, Claudia López también entra dentro de la disputa ahí del tercer lugar, pero digamos que la variación no es mucha. Algunas le dan mayor favorabilidad a Abelardo de la Espriella, algunas intentan especular dándole un repunte, pero finalmente más o menos lo que sabemos de las encuestas es que Iván Cepeda va en la delantera. ¿Qué hay que decir de estos procesos? ¿Están determinando las encuestas la intención de voto real de la gente? O así como va a pasar con las consultas, digamos, de lo que dan cuenta también es como de una crisis muy fuerte de la institucionalidad de los partidos, de la manera como la disputa por las presidenciales está más que en la propuesta o en la capacidad de construir un modelo de sociedad, un modelo de país, más como en la arremetida mediática, ojalá en lógica de desprestigiar al oponente. ¿Cómo lo ve Alejandro Mantilla? Bueno, yo defiendo las encuestas como mecanismo de investigación. Es decir, las encuestas son maneras de investigar qué pasa con la opinión. Y eso vale para muchas situaciones, no solo para la política. O sea, hay encuestas de marketing, hay encuestas de cultura política, hay encuestas electorales, hay encuestas de preferencias de los jóvenes. Y las encuestas, como todo método de investigación, se pueden hacer muy bien o se pueden hacer muy mal, ¿sí? Y yo creo que lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Colombia es que hemos tenido encuestas muy diferentes, pero curiosamente todas coinciden en el ordenamiento de los primeros lugares, ¿sí? Y cuando hay alguna variación, eso se puede, digamos, atribuir a ciertos factores. Entonces, yo creo que, por ejemplo, es muy claro que la metodología de Atlas Intel es muy floja, y eso lo demostró muy bien Daniel Coronel este fin de semana, mientras las encuestadoras clásicas siguen teniendo metodologías muy robustas. Yo pienso en la encuestadora más tradicional del país, que es el Centro Nacional de Consultoría. Sí, que, digamos, llevan décadas en esto y que además hacen encuestas de 1000 asuntos, ¿no? Entonces, yo insisto, las encuestas bien hechas son importantes para la investigación en general, ¿sí? Ahora, incluso en Colombia, esta jornada electoral o esta coyuntura electoral tiene un cambio frente a las anteriores, y es que esta vez se aplicó la ley de encuestas. O sea, el que se regule realmente las encuestas es muy importante, porque quienes trabajan con encuestas saben que una cosa es una encuesta, otra cosa es un sondeo, otra cosa es un mero consulta de opinión, ¿sí? Y entonces que una encuesta tenga una muestra representativa, que encueste la gente suficiente, eso es muy importante. Y creo que aquí sea un paso importante para la democracia. Ahora, yo creo que esta coyuntura electoral nos ha mostrado que las encuestas sepultaron proyectos electorales que hace unos meses parecían muy sólidos. Y voy a poner un par de ejemplos. El más evidente, Vicky Dávila. Vicky Dávila parecía como el outsider, como la Bukele colombiana, como la Milei en femenino, como la Giorgia Meloni. Ella quería representar una derecha nueva que le hablara a la gente y que encabezara la oposición al gobierno de Petro. La sepultaron las encuestas. Pero no solo las encuestas, pues la aparición de Abelardo de la Espriella en el panorama y la depuración de candidaturas del Centro Democrático, digamos, sepulta a Vicky Dávila. Pero son las encuestas las que la dejan en esa posición tan difícil cuando hace un año mucha gente la veía como la candidata fuerte de la derecha, ¿sí? Y tal vez está ocurriendo lo mismo con Sergio Fajardo, ¿sí? Fajardo ha sido muy fluctuante en la opinión política.
por momentos parece que va a ser el hombre que puede colonizar el centro y por esa vía lograr derrotar a la izquierda y a la derecha, pero a veces queda enteramente rezagado. Y hoy vemos que la decisión de Claudia López de lanzar esa consulta de las soluciones, que es una consulta hecha a imagen y semejanza de ella, seguramente va a hacer que ella sea la que colonice el centro. Entonces, ¿por qué es importante lo anterior? Resumiendo, las encuestas, si están bien hechas, funcionan y son un muy buen termómetro. Pero también es claro que las encuestas marcan pautas, ¿no? Y lo último, yo creo que es la primera vez en mucho tiempo en que parece que es muy clara la ordenación, porque en los últimos meses todas las encuestas han planteado lo mismo. Puntea Iván Cepeda, sigue Abelardo, y lo que varían son los terceros y cuartos lugares, como decía Alejandro, ¿no? Sí, las encuestas no siempre han terminado definiendo, bueno, más bien no han hecho la premonición acertada, ¿sí? Recuerdo, tal vez para la de Iván Duque, no era necesariamente Iván Duque el favorito de los colombianos para ser presidente y por, bueno, distintas circunstancias, seguramente fue nuestro presidente. En la elección anterior, tal vez sí, ¿sí? Siempre fue Petro el más opcionado en las encuestas y el resultado pues terminó dando cuenta también de esto. Sin embargo, bueno, hay un efecto mediático también muy fuerte a partir de las encuestas, es decir, cada vez no es gratuito que sean medios de comunicación los que promuevan además la elaboración de encuestas, pues porque eso les da además una posibilidad de debate, de ampliar sus análisis propios, una semana entera para poder hablar de la encuesta que pagaron y demás. Pero entonces el tema del debate electoral que está traspasado por el efecto mediático y que está traspasado efectivamente por las encuestas, digamos, no es muy notable en términos también como de la salida de los candidatos. Tal vez en los medios tradicionales no se ven mucho, pero sí hay un efecto muy fuerte en términos de las redes sociales y tal vez de la cantidad de esfuerzos económicos, logísticos, técnicos que hace un candidato presidencial o un candidato al Senado para posicionar su candidatura en las redes sociales, ¿no? Ahí hay unos efectos muy interesantes. Entonces, ya en esta última semana es Daniel Oviedo el que sale mucho en Twitter y sale mucho en Instagram, ¿cierto? Eso logra también tener un termómetro en términos de lo electoral, o eso se queda ahí, como en esos videos cortos que uno va pasando, va haciendo scroll y va pasando una historia y va pasando otra y va siguiendo, o eso realmente está calando en las mentalidades de los electores. ¿Cómo lo ve? Las redes sociales hoy son un espacio privilegiado de socialización. Es más, la gran hipótesis de Zizek, que es este hombre que hizo un gran libro sobre el capitalismo de plataformas, básicamente plantea que las plataformas son ante todo un puente para que la gente interactúe, ¿sí? Y eso en tiempos de campaña es fundamental, porque acerca al candidato o candidata con sus electores. O sea, la plataforma les permite interactuar. Entonces las redes sociales cada día son más importantes, pero las redes nunca funcionan por sí solas. Es decir, pensemos el efecto Milei en Argentina. Milei es un candidato inventado por los medios y por las redes sociales. Y así emerge y cambia el régimen político argentino. Pero sin el trasfondo de la crisis económica argentina y los fracasos del peronismo y las terribles candidaturas del peronismo, Milei no despega. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que las redes son un espacio de interacción, pero también creo que son más bien un catalizador. O sea, como que aceleran las reacciones o las ralentizan, pero no creo que sean lo decisivo. O sea, hoy todo discurso político tiene que pasar por las plataformas y por las redes, pero ellas solas no funcionan. Ahora, hay fenómenos de fenómenos. Por ejemplo, Rodolfo Hernández estuvo a punto de ser presidente del país en razón de una plataforma muy inteligente de trabajo en WhatsApp, que se copiaba además de la de Bolsonaro en Brasil, ¿sí? Pero insisto, creo que el fenómeno redes es clave como catalizador, como que facilita, como que acelera. No obstante, al mismo tiempo genera unas pautas que son bien interesantes. Fíjate en el pacto histórico y las candidaturas que vienen de los influencers, ¿no? Wally, este muchacho Daniel, el Alice, estos
derrotan estructuras históricas de la izquierda. O sea, Wally tiene una votación impresionante. Lali saca mucho más que las organizaciones históricas de la izquierda colombiana. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso refleja que cada vez van a tener un peso más fuerte, pero las redes nunca funcionan por sí solas. O sea, necesitan un respaldo, digamos, en lo presencial o en las dinámicas del contexto global. Y por eso me parece que hay que darle el peso adecuado a las redes. Siguen siendo muy importantes y lo van a hacer por mucho tiempo, pero nunca se explican solas. Creo que se tienen que articular con otros fenómenos. Listo. Bueno, que huele estos últimos minutos del programa hablar de la... Y el Consejo Nacional de la, sí, de la coyuntura, de la situación, es que no quiero llamarlo la intervención, la intervención indebida, pero sí de la manera como estas elecciones también están permeadas por una actuación muy definida por parte del Consejo Nacional Electoral y ahora, digamos, un debate muy fuerte entre el presidente Gustavo Petro y la registraduría o el registrador nacional. Entonces hablemos un poquito de eso. Primero, el lugar que le da a Iván Cepeda dentro de esta consulta del Frente por la Vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está leyendo Alejandro Mantilla este tipo de actuaciones del Consejo Nacional Electoral? Cuando, bueno, a Iván Cepeda lo descalifica de la encuesta, pero a Daniel Quintero, por ejemplo, sí le da el juego para estar ahí, después de que la registraduría le había dicho a Daniel Quintero que no. Para mí el Consejo Nacional Electoral es un exabrupto, un adefesio institucional. Es que para mí el problema del CNE no son ni siquiera sus actuaciones, es su misma composición, es su misma razón de ser. Porque tenemos una autoridad electoral compuesta por designados de los partidos políticos. Uh-huh. Tenemos entonces un gallinero comandado, custodiado por los zorros, que tienen interés en el gallinero. Eso me parece que en una democracia que debería funcionar en términos de pesos y contrapesos es algo mal diseñado, porque usted no puede poner a los políticos a definir las reglas electorales para elegir a los políticos. Entonces, para mí el CNE se debería acabar. Si usted agarra a esos magistrados que están hoy, que hay varios perseguidos por delincuentes, bueno, presuntamente, o bueno, no lo digo yo, lo dicen los fallos judiciales. Si usted los saca y pone angelitos, ¿sí? Gente buena, impoluta, aún así funcionaría mal, porque el problema es, insisto, usted no puede poner a los políticos a definir qué pasa con las elecciones. Entonces, de entrada, eso es un problema, institucionalmente hablando. Pero además, en la coyuntura esto tiene mayor peso, porque ¿qué se está jugando acá? Pues la posibilidad, para muchos inesperada, de que se reelija un gobierno alternativo. Y cuando uno mira la composición del CNE, pues la composición del CNE es un reflejo de la composición del Congreso. Y ahí los sectores cercanos al gobierno nacional pues están en minoría. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las maniobras del CNE tienen que ver con políticos interesados en marcar pauta en el escenario electoral, en incidir en el escenario electoral, ¿sí? Y creo que por eso el CNE, en lugar de ser un factor de estabilización del régimen político, es un factor de desestabilización. Y me parece que el problema no es solamente las actuaciones, que me parece que son muy problemáticas, y coincido con Alejandro, me parece que el problema es institucional. Esa vaina hay que acabarlo. Y si algún día hay una constituyente en Colombia, no sabemos si dentro de poco, dentro de mucho, pero va a haber, esa vaina hay que acabarla. Necesitamos una corte electoral independiente que funcione por parámetros de derecho y no con políticos, porque eso es un adefesio. Y para mí es claro que los políticos que están interviniendo hoy, al menos la mayoría en el CNE, son gente que tiene interés de generar problemas para el régimen político y no dar garantías para las elecciones. Bueno, y en el caso de la registraduría, esto que está pasando en las elecciones a nivel internacional con sus, dice Gustavo Petro, con sus excesivos manifestaciones pedagógicas sobre cómo votar, y un registrador que, bueno, ha salido también en los medios insistiendo en que hay unas garantías para que estas elecciones se den con toda transparencia, que los software no están alterados, que, bueno, ya tuvimos en una ocasión anterior también un conteo irregular de los votos del pacto histórico, sí, precisamente, y también del partido Mira en algún momento, ¿cierto? Que para salvar además su personería jurídica tuvo que ir a contar también los votos allá manualmente. Entonces, ¿cómo ve Alejandro Mantilla esta situación que se está dando justo unos días antes de celebrar los comicios acá en Colombia? Yo creo que también es un asunto institucional. Es decir,
nosotros no tenemos un sistema electoral tan débil como el de otros países. No tenemos el sistema electoral, qué sé yo, El Salvador, Nicaragua o Honduras. No lo tenemos. Tenemos algo un poquito más robusto. Pero sí es un sistema electoral vulnerable. Y es vulnerable en varios eslabones de la cadena. Y algo que mucha gente experta ha planteado es que en algunos formularios se nota la vulnerabilidad del sistema electoral colombiano, ¿sí? Y creo que ahí el registrador ha dado malas señales. Porque en lugar de tranquilizar al electorado, lo que ha hecho es generar mayores ruidos. Y para mí el problema es ese. Teniendo un sistema electoral que es vulnerable, deberíamos tener un registrador que calme las aguas. Pero en lugar de hacerlo, le mete más gasolina a la candela. Y creo que aquí también el antipetrismo de buena parte de los grandes funcionarios del Estado, que no son gobierno, pesa. Creo que al generar esa rivalidad con el presidente de la República, al final lo que se genera es una deslegitimación del proceso electoral. Y eso es muy problemático. Entonces, insisto, este es un sistema electoral que no es tan malo como otros, es relativamente robusto, pero que sí tiene claramente unas vulnerabilidades en unos puntos. Y el registrador no está ayudando. Ahora, yo que creo que tenemos hoy unas organizaciones políticas de varios espectros con gran capacidad de hacer verificación. El Pacto Histórico recupera 500.000 votos porque tuvo un equipo de abogadas y abogados echando lupa. Y yo creo entonces que ya no es el que escruta elige, como diría Camilo Torres, sino más bien elige la fuerza política que tenga capacidad no solamente de asegurar sus votos, sino luego de vigilar que esos votos no se pierdan. Sino de contarlos también. Exacto. Entonces, en ese marco, yo creo que es importante darnos cuenta que la elección no se acaba a las 4 de la tarde del domingo, ni tampoco cuando dan los resultados, sino que eso se prolonga varias semanas y eso refleja una vulnerabilidad del sistema político en Colombia. Claro, también es la importancia, por ejemplo, de los testigos electorales, ¿no? Que en las campañas se hace mucha insistencia en revisar quiénes son los aliados, quiénes son los votantes, pero a veces se presta muy poca atención a ese papel fundamental que tienen que jugar los testigos electorales, la inscripción de estos testigos electorales y demás. Y en un sistema electoral vulnerable, como lo dice usted, pues creo que sí es importante tomarse en serio ese papel. Bueno, Alejandro Mantilla, muchísimas gracias por participar en este Calentando la Palabra de hoy. Muy interesante como todo este debate alrededor de las elecciones, de lo que se viene este fin de semana. Esperemos que esos comicios se den de la mejor manera, que la gente pueda salir a votar y que haya la capacidad organizativa para también contar y defender los votos de la gente. Y que también podemos hacer análisis posterior. Ah, bueno, no, por supuesto. Acá estamos abiertos para que usted venga y hagamos el análisis la otra semana. Seguramente vamos a tener espacio para eso. Entonces, ahí estamos. También tenemos pendiente otras conversaciones sobre la democracia universitaria, otros asuntos ahí con Alejandro Mantilla. Un abrazo para usted y para toda la gente que nos escucha en esta emisión. Sigan con toda la programación de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.